Composición del suelo. El suelo es la parte superficial de la corteza, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre ella. El suelo es un recurso renovable. El suelo es un recurso renovable porque la flora y fauna microbiana que le dan fertilidad tiene capacidad de renovarse. Sin embargo, en muchos lugares es objeto de uso no sostenible, por abuso de su capacidad de carga, lo que causa su degradación, debido a que se regenera a sí misma en forma muy lenta. Contaminantes del suelo. Erosión del suelo. Proceso en el cual las características de los suelos son afectados por agentes como el viento, el agua, otros, que finalmente destruyen el relieve estructural. Factores que influyen en la erosión de los suelos son el clima, las condiciones estructurales del terreno, la naturaleza de las rocas. Cuando el suelo es erosionado, se produce una reducción de su capacidad productiva potencial por la eliminación del soporte que permite la supervivencia de las comunidades bióticas terrestres. Contaminantes del suelo. Lixiviados son sustancias tóxicas procedentes de la basura, descompuesta y filtradas al suelo mediante el agua de la lluvia. Pesticidas, o plaguicidas, son sustancias químicas empleadas para eliminar plagas de los cultivos. Fertilizantes son sustancias químicas usadas para aumentar la producción agrícola. Sustancias radiactivas son sustancias que emiten radiaciones nocivas para los seres vivos. Derrames de petróleo en el suelo o el agua. Estos contaminantes afectan de manera directa las características físicas, químicas del suelo, desencadenando con ello innumerables efectos sobre seres vivos. Muerte de la flora y la fauna de la región del suelo contaminado. Alteración de los ciclos biogeoquímicos. Contaminación de mantos freáticos. Interrupción de procesos biológicos. Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer en virtud a lo establecido en la normatividad vigente, o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. Ley General de Residuos Sólidos, Ley número 27314. Clasificación de los residuos sólidos. Según la Ley número 27314 AR. 15. Residuo domiciliario. Residuos comerciales. Residuo de limpieza de espacios públicos. Residuo de establecimiento de atención de salud. Residuo industrial. Residuo de las actividades de construcción. Residuo agropecuario. Residuos de instalaciones de actividades especiales. Residuos sólidos peligrosos. Son residuos sólidos peligrosos aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se considera residuos sólidos peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad, patogenicidad. La gestión de residuos sólidos. Los RR.SS deben ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: minimización de residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transferencia, disposición final. Tipos de reaprovechamiento. Reciclaje. El ejemplo clásico de reciclaje de plásticos. Reciclaje de envases de aluminio. Reciclaje de vidrio. Recuperación o reutilización. El reuso de papel de oficinas. Reutilización de residuos orgánicos como complemento de mejorador de suelos. Operaciones para gestionar residuos. Tratamiento. Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. Disposición final. Está referida a los procesos o operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Informe de identificación de sitios contaminados, IISC, una información documental del predio, actual e histórico, 2 características generales naturales del sitio, 3 fuentes potenciales de contaminación, 4
focos potenciales. 5. Vías de propagación y puntos de exposición. 6. Características del entorno. 7. Plan de muestreo de identificación. 8. Resultados del muestreo de identificación. 9. Modelo conceptual preliminar, inicial. 10. Propuesta de actividades en la fase de caracterización. 11. Anexos. Tratamiento de los residuos sólidos. Vertidos de RSU. El método más tradicional de eliminación de residuos sólidos urbanos siempre fue el vertido. Este sistema ha evolucionado del simple volcado de residuos sólidos al uso de vertederos controlados o rellenos sanitarios. Un vertedero de RSU es un depósito de RSU donde no se aceptan residuos peligrosos. El parámetro clave en el diseño de un vertedero es obtener una impermeabilidad de 10,9 metros/s para prevenir la penetración del lixiviado. ¿Qué es un botadero? Consiste en la acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, así como áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. Evidentemente carecen de autorización sanitaria. ¿Qué es un vertido controlado? Consiste en la ubicación de los residuos sobre el terreno, extendiéndolos en capas de poco espesor y compactándolos para disminuir el volumen. El proceso consiste en la trituración, extensión, mantenimiento de la humedad alrededor del 40% y compactación de los residuos sobre un terreno impermeable ocupando el menor volumen posible. Tratamiento biológico anaeróbico de residuos biodegradables. El residuo sólido biodegradable se reduce a formas más estables, de tipo único. Adicionalmente se genera residuos secundarios, gaseosos y líquidos, los cuales contienen metano, dióxido de carbono, mercaptanos y compuestos orgánicos intermedios, los que deben ser tratados para evitar impactos ambientales no deseados. Generalmente los gases residuales se recolectan y se someten a combustión. Los líquidos secundarios se tratan en sistemas de tratamiento de residuos líquidos. El residuo sólido biodegradable se reduce a formas más estables, de tipo único. Adicionalmente se genera residuos secundarios, gaseosos y líquidos, los cuales contienen metano, dióxido de carbono, mercaptanos y compuestos orgánicos intermedios, los que deben ser tratados para evitar impactos ambientales no deseados. Generalmente los gases residuales se recolectan y se someten a combustión. Los líquidos secundarios se tratan en sistemas de tratamiento de residuos líquidos. Contiene principalmente CH4, 45.165%, y CO2, 35.145%, además de pequeñas cantidades de N2, H2, H2S, vapor de agua y otros gases. La producción total de gas varía entre 0,75 y 1,10 metros 3 kilogramos de sólidos volátiles diferidos. Poder calorífico del gas: 19.026.000 kJ/m3. Se puede emplear como combustible para calderas y motores de combustión interna, y funcionamiento de sopladores, a generación de electricidad o también para calentar directamente los sólidos a digerir.